Creo que en mis videos anteriores he dejado bastante en claro que Webtoon es bastante restrictivo con lo que puedes mostrar o no en su página. Se busca censurar todo lo que sea violento, malas palabras y diversos temas considerados sensibles pueden ser excusa para que tu cómic sea marcado como más 18, y eso puede afectarte a tus futuros números. Porque tanto Webtoon como YouTube van a preferir el promocionar el apto para todos, porque puede llegar a mucho más público que el que sea más 18, ya que es una merma considerable en el público objetivo. Niñas de 15 a 18 años deseando ser la protagonista de la historia. La verdad a mí me llama bastante la atención cuando Webtoon deja que alguno de sus originales muestren o den alusión a ciertas cosas. Literal les encanta censurar trabajos, pero dejan pasar una mujer que tiene relación con 5 hombres a la vez. Una trama que literalmente se basa en cuándo estos dos van a consumar el acto, y la que nos compete hoy. Que una sola frase no me alcanza para describir enteramente lo que tiene este webcómic. Y creo que de todos modos se censuraron bastante en relación al medio original. De hecho, se sale bastante del molde porque la protagonista no es la mujer en este caso. Bueno, en teoría. Ambos son protagonistas de su propia historia en el mismo cómic. Para saber de qué hablo, déjenme explicar de qué trata Este matrimonio está destinado a fracasar y el por qué opino que deberían haber más historias así en Webtoon. The Broken Ring, This Marriage Will Fail Anyway, que lo adoptaron solamente a Este matrimonio está destinado a fracasar, conocido en España como Pase lo que pase, este matrimonio se irá a pique, o como le dicen mis amigos chilenos, matrimonio culiao penca, weón, ¿cachai que no dura nada? Es un webcómic basado en una novela. ¡Uy, qué sorpresa! Y si no fuera porque Webtoon lo puso recientemente en su catálogo de originales en español, no me hubiese llamado la atención. Disculpen, aquí quiero hacer una pequeña aclaración. Este cómic no es de Webtoon, es de Kakao Webtoon, es otra empresa. Entonces, ¿por qué Webtoon la está traduciendo al español? ¿Y lo pone como original, perdón? No crean que no me gustan las historias románticas, pero después de un tiempo me aburre leer siempre de la pareja enamorada que tiene un conflicto y al final igual terminan juntos después de pasar muchos pesares. Que al ver esta portada pensaba en eso. Seguro es la típica parejita que se ama, que se quiere, pero por su posición o temas de la época no van a poder estar juntos y mueven cielo, mar y tierra para al fin estarlo, y la verdad es que absolutamente nada que ver. Para empezar, me llamó la atención que el cómic empieza desde la perspectiva del chico, cosa que veo muy poco en Webtoon, en historias románticas digo. De hecho empezamos fuerte, porque se nos muestra lo duro que era, o incluso sigue siendo, para una persona y aún más para un niño, darse cuenta que sus padres lo van a obligar a casarse con una persona antes de siquiera saber lo que significa un matrimonio o el amor mismo, por alguna alianza entre familias o por poder económico, cosa que era bastante común en esas épocas y que lamentablemente son cosas que siguen pasando al día de hoy en algunos países. Por cierto, al protagonista le voy a decir Carcel, porque así se llamaba en la versión que yo leí originalmente. Perdón si ustedes lo conocen como Carcel. Carcel Escalante, de esposa, nos recalca cómo su vida cambió de golpe cuando a sus 6 años una niña de su misma edad lo señaló en una reunión, diciendo que él era el único niño que le gustaba por su apariencia y que solo se casaría con él y con nadie más. Al ser la única hija del duque de Valestena, a Inés, así se llama la niña, y segunda protagonista de esta historia, le dieron el gusto de rechazar al príncipe heredero, rechazando la posibilidad de volverse reina o emperatriz en el futuro, y escoger en su lugar al primo de este, a Carcel. De hecho, en la novela mencionan que el título de duque habría ido para otra persona, pero Inés al escogerlo, al ser de la familia de los grandes Ortega, sí o sí tenía que casarse con alguien que herede un ducado. Por eso mismo el título se transfirió a Carcel, y desde ya sus tiernos 6 añitos ya era considerado un hombre provisorio, y a sus 15 años ya era el duque de Escalante. Desde antes de siquiera saber para qué se usa el nepe, además de orinar, ya estaba comprometido, y lo consideraban un hombre que debería comportarse como tal y no humillar a su familia. De hecho, Carcel culpaba su rostro por eso, ya que todos decían que parecía un ángel de niño, y de adulto las mujeres babeaban por él. Nos cuentan cómo desde los 15 años, por dicha belleza, jamás le habían faltado mujeres. Era un picaflor, mi estimado, iba de flor en flor el desgraciado. Lo cual era normal después de todo. Jamás sintió nada por su prometida al final.
Todo era un acuerdo formal entre familias. Después de todo, aún estaban casados. No estaba cometiendo nada malo, ¿verdad? El conflicto de la historia arranca cuando Inés, descrita por la señorita con la que estaba Carcel, como una monja por su vestimenta, de mirada rígida y aburrida, que las demás señoritas nobles le tenían hasta pena a Carcel, porque se casaría con una mujer así. Descubre su infidelidad después de 17 años de compromiso. Aquí debo remarcar también que aunque entiendo que Carcel haya estado con innumerables mujeres antes de su matrimonio, y que tenga entre comillas motivos, ya que aunque el adulterio estaba tan normalizado en esa época donde los matrimonios arreglados eran comunes, su pensamiento era que un esposo le debía ser únicamente fiel a su esposa, pero al no tener ningún sentimiento hacia Inés, lo mínimo que podía hacer era disfrutar su vida antes de casarse. En ese caso, no estaba cometiendo ninguna falta, mientras no sean escándalos públicos y serle fiel ya casados. En serio describe tanto como parece que incluso odia a Inés por forzarlo a estar con él toda la vida porque lo quiere o le gusta, pero él no siente nada por ella y eso lo hace sentir culpable. Fue a ver a Inés para dar explicaciones de su infidelidad, pero el man se siente hasta herido cuando ella le dice que ya sabía que él era infiel hace tiempo, que no siente nada por él y que ni siquiera le gusta, que él haga lo que quiera con su vida. Literal, a él le enoja que no le enoje que le fue infiel. Un subordinado le dice después que es un hombre afortunado, que cualquier hombre desearía que su mujer le dé esa libertad, que incluso estando casado le deje ver otras mujeres. Y él se enoja, después de literalmente decir que por culpa de Inés tendría que vivir como un monje después de su matrimonio. Y ahora ella le dice que haga su vida como él quiera y él se pone celoso. Incluso se pone a investigar a Inés a ver si tiene alguna amante. ¡No me seas hipócrita, Carcel! Cuando nos vuelven a mostrar un flashback de ellos de niños, volvemos a ver cómo un niño de 6 años no entiende lo que es estar atado a alguien de por vida. ¿Cuánto dura una vida? ¿Por cuánto tiempo debe estar casado con Inés? ¿Qué es para toda la vida? ¿Cuántos años son? Como los adultos se burlaban de él, Inés, aunque medio cansada de interactuar con él, como si le aburriera estar con otros niños, le dice que nadie sabe exactamente cuánto dura una vida. Solamente alguien que ya haya fallecido. Imagina explicarle algo así a un niño de 6 años que se enteró que es morir recientemente por el fallecimiento de su abuelo. Si nadie sabe cuánto dura una vida, ¿por qué lo obligan a estar de por vida con Inés? Sin entender muy bien qué iba a pasar, Carcel llora, sin entender bien que él moriría alguna vez. Incluso lloraba al pensar que podrían tener un hijo. Imagínate decirle a un niño de 6 años que tiene que tener un niño, como él, con una persona que apenas conoce. Por un maldito brindis fue convertido en un hombre de un momento a otro. Pero aquí Inés le dice que igual no se preocupe, que su matrimonio quizás no dure para siempre. Aquí hablan del primo de Carcel, Oscar, quien originalmente era el prometido de Inés y el príncipe heredero. Resumidamente nos muestran cómo es un niño mimado y que por algo que Inés no quiso comprometerse con él, que básicamente lo detesta. Perdón si me alargo un poquito, pero amo esta escenita. Es mejor en la novela donde Inés le lava las manos y él se pone nervioso porque es la primera vez que tiene tanto contacto con una niña de su edad, dándose cuenta que Inés tiene algo de tierna. Carcel no se dio cuenta, pero fue la primera vez que sintió algo por Inés. Aunque ella básicamente lo trataba como un perro, llamándolo como si llamara a un cachorro y le pedía que le traiga cosas, se sentía avergonzado cuando estaba con ella. Ella misma le había dicho que su rostro le era útil, que le gustaba, por eso lo había escogido. Pero entonces ella debía esforzarse para gustarle a él, y ella le dijo que no necesitaba gustarle. De hecho, en la novela, en un momento Carcel le dice, entonces, me escogiste por mi rostro y no porque te gustara de verdad. Y ella le dice, correcto, corrigiéndose seguidamente para decir, ¿por qué haría eso? Me gustas de verdad. Entonces ya le iba adelantando que ella en realidad no lo quería. Algo se rompió dentro de Carcel porque desde ese día empezó a tener sueños lascivos con Inés y cosas bien gráficas que en el webtoon apenas se ven. Pero sí se llega a decir que Carcel menciona que la única mujer que puede hacer que se le pare es Inés. Y eso pasa en la vida real. Intentó estar después con una señorita y no pudo. No lo consiguió. Ah, pero cuando pensaba en Inés, literalmente le salió la monogamia forzada al Carcel.
Después de básicamente 6 años evitar el matrimonio con Inés al inscribirse en la Marina, ya que a sus 16 años tendrían que haberse casado y ahora tienen 23, decidió moverse por fin para casarse con ella. Cuando ella literalmente le dice que no siente nada por él, y aunque estén casados por compromiso, pueden tener vidas separadas, incluso cuartos separados. Le aclara que no tiene amantes, que solo quiere hacerle la vida más fácil, que sea libre. Ella sabe que se comprometió con ella en contra de su voluntad, que asumió ser el sucesor de la familia a una temprana edad por ella. Prefirió ir al frente de batalla para trazar su matrimonio con una prometida que parece una monja. Solo quiere darle libertad y hacer su vida más fácil. A lo que Carcel contesta que estando juntos deben tener hijos, y la besa, que le será fiel sin importar nada, y que se darán millones de besos y tendrán sexo miles de veces. Frase que puede ser o muy bonita o muy fea sabiendo después el pasado de Inés. Pero, en fin, seguimos. Básicamente le dice que sabe que es un perro desgraciado, pero en el matrimonio es mucho más fiel de lo que cree. Aquí la historia hace una pausa para mostrarnos la historia desde el punto de vista de Inés. La primera vida de Inés terminó a los 26 años. ¡Ay, no! ¡Otra vez no! ¡Díganlo todos conmigo! La protagonista viaja en el tiempo para arreglar su futuro. ¿Qué tendrán los coreanos con el fetiche con el viaje en el tiempo, por Dios? Pero, ¿adivinen qué? Esta vez es distinto. Y creo que es la primera historia que siento que no es un cliché que uno de los personajes haya viajado en el tiempo. Porque al menos no parten la trama con ese hecho, sino que lo establecen más adelante. Resulta ser que en su primera vida, Inés se llegó a casar con Oscar, el primo de Carcel y príncipe heredero como estaba pactado en un inicio. Inés, al ser la única hija del duque de Valestena, miembro de la familia de los Grandes de Ortega, se esperaban grandes cosas de ella al haber nacido en una familia de tal prestigio. Era una mujer que, a pesar de no ser particularmente hermosa, marcaba tendencia. Se vestía con las mejores ropas y joyas, en una época donde la piel bronceada se la relacionaba con la clase obrera, por trabajar horas bajo el sol en el campo, y que los nobles se blanqueaban la piel con polvos tóxicos. Inés mostraba radiante la piel bronceada, demostrando el estatus de tener una casa de playa, y el bronceado se volvió popular. Tenía una vida privilegiada y perfecta, y se esforzó por hacerla aún más perfecta. Hacía tratos con diseñadores extranjeros para tener siempre los mejores vestidos. Revisaba sus invitaciones y decidía qué eventos afectarían a su reputación y cuáles alzarían su popularidad. No comía apropiadamente para tener siempre una cintura delgada, pero quería que la gente pensara que era delgada naturalmente. Entonces, cuando asistía a cenas, comía en grandes cantidades, solo para vomitar todo después. ¿Eso es una vida normal? ¿Eso la hace feliz? No estaba segura si todo eso lo hacía para tener una vida perfecta o solo ser perfecta para el príncipe. De todos modos era princesa heredera, tenía que verse como tal. Oscar, el príncipe heredero, había permanecido casto hasta el matrimonio que tuvo con Inés. Todos lo veían como el hombre ideal, que era un santo, pero después de unos años Oscar había cambiado. ¿O acaso siempre fue así? Empezó a frecuentar sitios de mala muerte, teniendo innumerables parejas. En el cómic no lo dicen, pero llegó a tener parejas tanto hombres como mujeres. Le fue infiel a Inés una infinidad de veces, y esto hizo que se contagiara de diversas enfermedades. Inés había sufrido 4 abortos, y la familia real la culpaban por ello. En público la trataban con desprecio, como si su útero estuviera maldito. La familia necesitaba un heredero, y la culpaban a ella por no poder dárselo. Así fue su vida matrimonial por 10 años. Cuando se enteró Inés, supo que esa había sido la causa de la muerte de sus hijos. Él, sabiéndola, igual la había obligado a tener relaciones, incluso estando embarazada. No porque la odiara ni nada, sino por su propio placer. Quiero hacer hincapié en cómo estos dibujos representan el cómo, a pesar de que Inés solo estuvo con Oscar toda su vida, llevaba la marca de las infidelidades de su marido. Y aun consciente de eso, no se preocupaba ni por ella ni por sus futuros hijos. Esta flor blanca manchada de sangre me encanta. Con algo tan poco explícito se puede explicar mucho sobre la escena y el cómo se siente Inés. Agradeció el haber perdido a sus hijos, porque si hubieran llegado a nacer, capaz solo vivían para sufrir. Deseaba el divorcio, pero jamás en la casa Ortega nadie se había divorciado, y Oscar no podía permitirse ser el primer fracaso. Inés simplemente agarró la escopeta de caza que Oscar le regaló, convirtiéndolo en el primer hombre de la familia imperial que hizo que su esposa, le haga un tributo a Kurt Cobain.
A través de su testamento dejó explícito las andadas del príncipe. No buscaba hacerle daño a nadie con su muerte, solo le daba consuelo sentir de que si existía un Dios, la llevara a un lugar mejor. Pero se despertó sin una escopeta apuntándole a ella, sino en sus manos, como si fuera a dispararle a una presa a lo lejos. Mirando alrededor, vio que se encontraba en la reserva de caza donde había pasado su infancia. Un sitio que ya no había visto desde sus 16 años, cuando se casó con Oscar. Volvió a ver a su hermano, de 19 años. No entendía por qué había regresado 10 años atrás. Luciano y la criada aludían las incoherencias que decía a su nerviosismo relacionado al futuro matrimonio con el príncipe. Se dio cuenta que esto no fue un sueño, ni que ella esté soñando con regresar a su vida de joven, ni que en su vida de joven haya soñado estar 10 años con Oscar sufriendo. Ella regresó antes de casarse con Oscar. Supo entonces que esto era una bendición y que la tenía que aprovechar. Pero sabía que no podía simplemente romper su compromiso con el príncipe heredero. Estaban comprometidos desde los 6 años. Y sabía que nadie le creería si dijera que Oscar se convertiría en lo que fue en un futuro. No podía hablar mal del príncipe heredero. Podrían hasta encarcelarla o tacharla de loca si hacía algo contra la reputación de la familia real. Pero tenía que escapar de casarse con Oscar. Prefirió darle una oportunidad al amor. Se enamoró perdidamente del asistente de la persona que venía a hacerle un retrato. Se dejó llevar y decidió entrar desnuda a la habitación donde estaba el chico y básicamente lo obligó a tener relaciones con ella. Sin darse cuenta, obtuvo experiencia en sus 10 años de casada con Oscar. Digamos que tanto en el cómic como en la novela se da a entender que su amante, quien se llama Emiliano, no quería tener relaciones con ella por el hecho de que era la hija del duque, y por su posición no sería correcto. De hecho, lloró todo el acto. Que aunque sí le gustaba a Inés, igual ella básicamente lo obligó, y ni siquiera sabía su nombre en ese momento, y se lo dijo mientras tenían relaciones. Me llamo Emiliano, no se le olvide. Además que recordemos que Inés tenía 10 años mentales más de lo que tenía en ese momento, así que jaja. Recalco esto porque en realidad ningún personaje de esta novela es santo, Carcel, ni Inés, mucho menos Oscar. Es lo que me gusta de esta novela. Nadie es perfecto, todos tienen sus defectos y cosas que uno podría llegar a cuestionar, pero puedes sentirte identificado con los personajes. Y llega un momento en que dices, tal vez si yo estaba en esa situación, también hubiese hecho lo mismo. Obviamente Inés, después de tanto sufrir, quería ser feliz, y cuando se enamoró de alguien simplemente se dejó llevar. Se dio cuenta que jamás había amado a Oscar, porque el verdadero amor era lo que sentía por Emiliano. Ambos escaparon con la ayuda de alguien y vivieron 4 años felices, sin tener mucho dinero, pero felices al fin y al cabo, hasta que Luciano los encontró y le pegó un tiro en la cabeza a Emiliano, dejándolos solos a ella y a su hijo recién nacido. Como era una mujer mancillada, ya no podía casarse con el príncipe, pero decidieron que para seguir la alianza se podía casar con un noble de baja categoría que igual era de esa familia. Pero era un hombre cercano a los 50 o 60 años, prometiendo que un familiar lejano adoptaría a su hijo y se haría cargo. Pero le habían mentido. Escuchó a su padre decir que matarían a su hijo, y antes de que muera de una forma más horrible, lo ahorcó con sus propias manos, a su hijo de 3 meses, y ella terminó quitándose la vida de nuevo. Y cuando volvió a abrir los ojos, tenía 6 años. Ahí regresamos al principio. Tantos traumas le provocaron una fuerte fiebre que duró 10 días, y después de eso tuvo un plan. No se casaría con Oscar, y como debe cumplir su deber casándose con un hombre noble, se casaría con su primo, el futuro duque de Escalante. De todos modos, la alianza seguiría vigente. Recordando que era una persona promiscua en sus vidas pasadas, no sería difícil divorciarse de él en un futuro. O tal vez seguir casados. Mientras él hiciera su vida, ella haría la suya. Buscaría a Emiliano y volvería a ser feliz. Tal vez volver a tener a su hijo. Pero jamás calculó que Carcel sí se enamoraría de ella. Voy a dejar la trama hasta aquí nomás. De todos modos, en Webtoon está más o menos a esta altura. Creo que 1 o 2 capítulos más, pero creo que es una experiencia que una persona debería ver por su cuenta. De todos modos, ya toqué los temas que quería tocar hasta los capítulos de acá, así que está bien. Esto es impulso suficiente para seguir el cómic, ya que considero que es bastante bueno. Aunque más adelante lo considero un poco mal adaptado, porque hay momentos donde dan contexto y esas escenas es mucho texto. Pero sin despreciar el trabajo realizado en el webcómic, siento que esta historia se adapta mejor a su formato original, es decir, una novela. Este formato ayuda muchísimo a describir lo que los personajes sienten o piensan en cada momento. La novela es descriptiva,
entonces puedes imaginarte más las situaciones y los sentimientos de cada uno. Además que, a pesar de que en Webtoon muestran y tocan muchos temas sensibles que toca la novela, en realidad está bastante censurada. Por ejemplo, las escenas de las fantasías y sueños eróticos de Carcel con Inés son mucho más descriptivas y explícitas en la novela. Y en el cómic no se dice que Oscar no solo tenía amantes femeninas, sino también amantes masculinos. Son detalles que considero que se debería leer en la novela. No alcancé a leerla completa para hacer este video, pero planeo hacerlo pronto. ¿Y por qué considero que debería haber más historias así? Y no solo en Webtoon, sino en general. Esta historia toca temas sensibles, obviamente, pero no como una forma de generar morbo, sino para dar contexto y valor a los personajes. Literal, en YouTube da miedo decir palabras como suicidio, porque sabes que corres el riesgo de desmonetizarte y shadowbanearte y que tu mensaje llegue a menos gente. Y me tengo que censurar, y es triste que no se puedan dar este tipo de historias porque algunos abusan del recurso. Porque a ver, tenemos una mujer que fue comprometida desde niña con un noble, por la presión se forzó incluso a la bulimia para mantener su peso y su estatus. Cuando se casó, su esposo le fue infiel y le contagió infecciones por dichos actos, haciendo sufrir aborto y jamás darse la alegría de ser madre, y encima la culpaban por eso. Enloqueció tanto que la única salida fue pegarse un tiro, y cuando lo hizo regresó como una bendición para no casarse. Cuando tuvo una vida feliz con un hombre que sí quería, su hermano, ojo, su propio hermano, mató a su verdadero amor y posteriormente querían matar a su hijo. Y ella fue quien lo mató para que no sufriera, y luego volvió a desvivirse, para luego regresar con 6 años. En la novela llega a decir que esto podría ser un infierno, un castigo de Dios por quitarse la vida, revivir hechos de su pasado una y otra vez y jamás poder ser feliz sin importar lo que haga. Pero también no nos hagamos los tontos. Inés a sus 6 años ya tenía, ¿cuánto? ¿40? ¿50 años? Creo que 40. Ya era una mujer adulta cuando decidió escoger a Carcel, manipularlo para que se casara con ella y ella tener su plan perfecto para tener una vida feliz. Inés tampoco es santa, pero ella quería su propia felicidad y ya después de tanto dolor tranquilamente ya estaba loca. Tocamos el tema de cómo un matrimonio forzoso puede también afectar a un niño, que ni siquiera sabía el significado de estar con alguien de por vida. Cómo en su mente deseaba aprovechar su juventud y tener su vida libertina antes de casarse, porque cuando se casara, terminaría su vida. Créanme que he conocido a varios con ese pensamiento. Y también se abre un debate interesante sobre ¿un mujeriego puede serle fiel a una mujer cuando de verdad se enamora? Y no porque una persona espera tener su primera vez con su pareja después del matrimonio significa que le será fiel y casto el resto de su vida, o que mínimo la trataría bien. Es una tremenda historia, a pesar de tener el cliché de regresar en el tiempo, que tengo que hacer un video anotando todos los webcomics que encuentra que empiecen con un viaje en el tiempo, es buenísima. De hecho, quería dar a conocer que en el cómic original es más 18. Hay escenas de las primeras veces de Carcel e Inés juntos, pero claro, en Webtoon van a subir la versión censurada, obviamente. Pero me gusta que un cómic de Webtoon se haya atrevido a no solo tocar estos temas, sino también a darle un espacio a mencionar las ETS. Porque créanme que he leído muchísimas historias donde ignoran completamente el hecho de lo que es una infección de este estilo. Literal, lo único en lo que piensan es en un embarazo no deseado, y créanme que en el mundo real hay cosas peores que un embarazo. Sentir picazón, ardor o dolor en una zona tan sensible, la mayoría de las veces de por vida ya, que sí, hay medicamentos, pero tienes que tomarlos y cuidarte toda tu vida. Muchos sabemos lo feas que pueden ser ciertas enfermedades, pero los más jóvenes ignoran que existen o deciden ignorarlas. Muchos asumen bueno, toma pastillas, no hay problema. Pero las pastillas o inyecciones no previenen infecciones. O por más de que no se puedan quedar embarazados, cuídense igual, van para ambas partes. Hace falta más exposición sobre estas cosas, y créanme que en un cómic así vale bastante. Quiero terminar recomendando enormemente el cómic como la novela. Son muy buenas obras. Solo cuidado si encuentran la versión sin censura por ahí y no están acostumbrados a ver ese tipo de cosas, o si están cerca de un familiar. ¿Ya leyeron Este matrimonio está destinado a fracasar? ¿Qué opinan de esta historia? ¿Conocen más historias similares o siempre ven que se limitan a censurar este tipo de cosas? Los estaré leyendo en los comentarios. Gracias a mi esposo, quien me edita actualmente los videos para que pueda dedicarme a hacer los guiones y grabar. Y aún más, muchas gracias a mis pequeños lotos. La ciencia del entretenimiento, Señor Carpincho, Danrock, Rezer Live, Sombra Apocalipsis Studio, Ana07, Frigget, Joel Vargas. Si quieres aparecer aquí, puedes hacerte miembro a menos de $1 y apoyar al canal aunque sea un poquito.
Pueden seguirme tanto en Twitter como en Instagram y nos veremos en nuestro próximo video. Adiós.